¿Puede un verdadero creyente vivir sintiéndose constantemente condenado por sus errores pasados? ¿Qué significa realmente ninguna condenación hay y a quiénes se aplican esta verdad? ¿Cómo nos libera Cristo de la ley del pecado y la muerte? ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en esta obra? Hoy vamos a responder a estas preguntas analizando con profundidad uno de los textos más liberadores del Nuevo Testamento. Veremos cómo Pablo, después de un capítulo 7 cargado de lucha interna, nos introduce a la victoria por medio del Espíritu Santo. Comprenderemos qué significa estar en Cristo, cómo opera la gracia y cómo vivir según el Espíritu y cómo éste nos transforma completamente. Antes de iniciar, hagamos juntos esta oración. Señor amado, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Permite que la verdad de Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, penetre profundamente en nuestro corazón, rompa cadenas de culpas y nos lleve a vivir guiado por el Espíritu. Que esta enseñanza transforme vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 8 es considerado por muchos como la cima de la epístola. Después de presentar la lucha entre la carne y el espíritu en el capítulo 7, en esta ocasión Pablo nos lleva a una dimensión superior, la vida en el espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, es la puerta de entrada a una vida sin condenación, con libertad y dirección espiritual. Entender estos versículos es clave para experimentar la verdadera victoria cristiana. Leamos juntos el versículo 1 del capítulo 8 del libro a los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es una declaración bastante poderosa y libertadora. La palabra condenación en griego original se lee katakrima. Implica un juicio final, una sentencia legal que se emite contra alguien. El apóstol Pablo, en el contexto inmediato del capítulo 7, venía describiendo la lucha interna que hay entre el deseo de hacer el bien y la realidad del pecado que mora en el cuerpo. Pero ahora introduce una verdad gloriosa. En Cristo no hay más condenación. Esta promesa no es para todos, sino para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa estar unido a Él por la fe, habitar en su gracia y vivir bajo su gobierno. No es simplemente pertenecer a una religión, sino tener una relación transformadora con el Salvador. Este texto también describe una evidencia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la libertad de la condenación está acompañada de una nueva dirección de vida. Ya nosotros no vivimos según nuestras pasiones, sino según la guía del Espíritu Santo. Esta es una de las verdades más reconfortantes del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, referente a esto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Continuemos leyendo el versículo 2. Porque la ley del Espíritu
espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En esta ocasión, en este versículo, Pablo introduce el concepto de dos leyes o principios espirituales que están opuestos. La primera es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que representa el poder del Espíritu Santo que da vida y libertad al creyente. La segunda es la ley del pecado y de la muerte, que representa el principio que rige al hombre caído y que lleva inevitablemente a la condenación. La palabra me ha librado indica una liberación completa. Pablo está diciendo que gracias al Espíritu Santo, el creyente ha sido emancipado de este principio que antes lo dominaba. Es importante entender que esta libertad no es el resultado de un esfuerzo humano ni de la obediencia a la ley de Moisés, sino de la obra redentora de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. Esta verdad nos lleva a vivir una vida guiada por el Espíritu, reconociendo que no estamos atados a nuestros impulsos carnales, sino que estamos capacitados para vivir en victoria. En ese contexto, Pablo habla en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Continuamos estudiando el versículo 3. Leámoslo juntos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Muy interesante. En este versículo, Pablo revela una verdad teológica bastante profunda: la importancia de la ley para salvación. Pablo aclara que la ley no podía justificar al hombre, no porque la ley fuese defectuosa, sino porque la carne humana era demasiado débil. Es decir, el problema no estaba en el mandamiento, sino en la incapacidad del ser humano para cumplirlo. Leamos, la carne es débil. Por esta razón, Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, lo que significa que Él asumió nuestra humanidad, pero sin participar del pecado. En esa carne Dios condenó al pecado, es decir, le quitó su poder legal sobre nosotros, cumpliendo la justicia divina. Esta acción de Dios sustituye la función de la ley. Ya no somos salvos por el cumplimiento de preceptos, sino por la obra redentora de Cristo. Este versículo resume el corazón del Evangelio. Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. En ese contexto, Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Continuemos con el versículo 4. Leámoslo junto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La obra de Cristo no solo busca justificarnos, sino también transformarnos. Pablo nos dice que el propósito de Dios al condenar el pecado en la carne de Cristo era que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, que la vida santa que la ley demandaba ahora sea posible a través de la guía del Espíritu Santo. Este cumplimiento no es meramente externo ni legalista, sino espiritual y progresivo. El creyente, guiado por el Espíritu, comienza a vivir en obediencia,
no por imposición, sino por convicción interna. Andar conforme al Espíritu. Esto significa vivir en dependencia de Dios, siguiendo su dirección y manifestando el fruto del Espíritu. Este versículo nos recuerda que la salvación verdadera tiene una evidencia posible, una vida que ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. En ese contexto, Pablo habla a los filipenses en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En fin, mis estimados hermanos y amigos, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, es una declaración gloriosa en libertad, no basada en nuestros méritos, sino en la obra consumada de Cristo. El creyente ya no está condenado, ha sido liberado del dominio del pecado y ahora tiene la capacidad de vivir según el Espíritu. Esta porción bíblica nos desafía a dejar de vivir como esclavos del pasado y a caminar como hijos libres, justificados y guiados por el Espíritu Santo. El Evangelio, amados hermanos, no solo nos perdona, también nos transforma. Que esta verdad no quede solamente en la mente, sino que transforme nuestras decisiones diarias. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda que en Cristo somos libres, libres de culpa, del pecado y de la condenación. Te pedimos que nos ayude a caminar cada día guiado por tu Espíritu Santo, cumpliendo tu voluntad y mostrando tu gloria. Renueva nuestra mente y fortalece nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si fue de bendición para tu vida, déjanos un comentario. Regálanos también un me gusta, suscríbete en nuestro canal y activa la campanita para recibir más enseñanzas como esta. Comparte este estudio con alguien que necesite recordar que en Cristo ya no hay condenación, sino libertad. Hasta el próximo estudio del libro de Romanos y que Dios te bendiga. Bye.